Muchas gracias. A ver, quiero apoyarme también en parte de lo que expusieron ya María Lina y Francisco y tomándome de cómo me presentó Fernando. Yo acabo de cambiar un poco de folio y hoy en día mi gran rol está asociado con la COP. El Gobierno de Chile y las Naciones Unidas me mandataron para movilizar la acción climática en el mundo. Es algo que hace el país que toma la COP, pone a disposición un ciudadano, puede ser de su país o de otro país, y lo pone a disposición de todos los actores no estatales del mundo para movilizar acción climática. ¿Y por qué para mí este pasó a ser un tema que era imposible de negar? Nosotros cuando fundamos Triciclos, hace 10 años atrás, con dos grandes amigos, los dos ya no están acá, teníamos una frase que es la que nos movilizaba, quizás algunos de ustedes la han escuchado, una frase que el Nico Bech generó hace 10 años. Decía, cuando tú identificas un problema tienes dos opciones. O te haces cargo o te haces el hueón. Y estamos preparados para hacernos los hueones permanentemente porque creemos que los problemas son de otros, porque los problemas son demasiado grandes, porque nos sentimos que no tenemos las herramientas o las habilidades. Bueno, cuando hablamos del sector empresarial, y ni siquiera solo del sector empresarial, cuando hablamos de las organizaciones cualquiera, hay dos grandes problemas, dos grandes temas que condicionan todo lo que queramos hacer. La inequidad y el cambio climático. Y si ustedes hoy en día eso lo entienden demasiado lejano, entonces eso es parte del problema. Daniel expuso de manera brillante, de mi punto de vista, y con un cuidado maravilloso en las palabras, el problema de la equidad en la Araucanía. Ese tema es el gran elefante en la sala, como decía él. Y cada una de nuestras organizaciones tiene que necesariamente vincularse activamente, empezando por preguntarse, ¿cómo me estoy relacionando con la inequidad en todas sus dimensiones? La necesidad de que tengamos más mujeres en los paneles es parte del problema de inequidad. El tema de que hoy en día estemos teniendo una serie de expresiones en las calles es tema de inequidad. En fin, los temas políticos son muchas veces tema de inequidad. Bueno, el cambio climático es otro de los grandes problemas del mundo que condiciona todas nuestras actividades. Acuérdense la última vez que tuvieron 37 grados de fiebre. Esa décima en 36,9 a 37 los hizo estar inhabilitados. Y por muy natural que nos parezca este entorno donde estamos hoy, esto es un entorno artificial, nosotros somos una especie más que habita un planeta bajo reglas naturales, nos guste o no nos guste. Y hay ciertas reglas naturales que nosotros no podemos cambiar a nuestro antojo sin que eso tenga consecuencias para nosotros como individuos, sin que eso tenga consecuencias para las actividades que desarrollamos y sin que eso finalmente tenga consecuencias para todas las demás especies que cohabitan este planeta que también necesitamos. Olvídense de imaginar un planeta donde haya 5 o 10 especies. Necesitamos billones de especies cohabitando. El tema del cambio climático, el incremento de la temperatura promedio global es una realidad. Hace 3 semanas atrás, Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, dijo es el equivalente a nuestra tercera guerra mundial. Ese es el nivel de acción que tenemos que tomar, ese es el nivel de preocupación que tenemos que tomar cada uno de los individuos y es una realidad que hoy en día está vinculada a una crisis que se expresa en anomalías climáticas. No es que, como dice el presidente de los Estados Unidos, tenemos que estar todos muertos de calor por el aumento de la temperatura. Lo que empieza a ocurrir es que el clima se comporta de forma anómala, en expresiones climáticas que tienen que ver con la concentración de las lluvias, con los cambios de temperatura, etc. Esa crisis climática hoy en día incluso está tocando en un ámbito social que es sumamente interesante y que lo quiero poner acá como un iluminador. The young people in the world to know that we are facing an existential crisis. Crisis they have not created, but they are the ones who are going to be most affected by it. And that is unfair. So we need to hold the older generations accountable for what they have done and keep doing to us. And we need to get angry and transform that anger into action. My name is Greta Thunberg. I'm 16 years old and I'm a climate activist. Una niñita de 16 años, hace más o menos un año atrás, decidió, ella es, además, tiene, no es autismo, es Asperger, gracias. Ella es Asperger, entonces tiene además una actitud muy proactiva respecto de la vida, toma una determinación y la hace. Se conectó con el tema del cambio climático y decidió ir con un cartelito al frente del Parlamento sueco y hacer huelga. Una niñita de 15 años. ¿Qué es lo que le dijo el mundo a esa niñita? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué cresta puede hacer una niñita frente a un tema además? ¿Qué te importa a ti o qué te toca a ti? Bueno, esa niñita en menos de un año ha logrado movilizar a millones
de niños y adultos en el mundo. El que esté desvalorizando eso, creo que está absolutamente errado en la forma de entender cómo se mueve el mundo, cómo se mueven las redes sociales y cómo se mueve hoy en día incluso la actividad de sus propios usuarios, votantes, consumidores, clientes. Pero más allá de ese hecho puntual que tiene que ver con la cantidad de personas, hay dos mensajes que a mí me interesaría dejar y que conectan directamente con el hecho de que Chile haya decidido tomar esta cumbre climática. La cumbre climática ocurre todos los años y se va moviendo por zonas del mundo. Tocaba este año Latinoamérica, el país que se había puesto a disposición era Brasil. Brasil eligió a Bolsonaro como presidente. Pocos días antes de tomar la posta, Brasil decidió soltarla. Esto es como una posta de carrera donde el bastón se cae y solo la podían tomar países latinoamericanos. Chile, y particularmente la ministra Schmidt, en un acto de coraje, dijo, bueno, ¿qué pasa si Chile pone la casa para esto? Todo el mundo le dijo, ni se te ocurra. Todas las descripciones que hizo Francisco estaban evidentemente en la ecuación y en el discurso. Era un riesgo adicional y quiero explicarles lo relevante que es que Chile haya tomado esa posta. Hoy en día no solo hay una serie de hitos concretos que tienen que ver con el récord de aumento de temperatura, hay 9 indicadores de fragilidad respecto al cambio climático y Chile tiene 7 de esos indicadores. Nosotros somos de los países más expuestos a las problemáticas de cambio climático. Hoy en día lo que está pasando es que, curiosamente diría, en el tiempo las negociaciones de acción climática, las negociaciones respecto de cómo abordar este problema, no estaban necesariamente fundamentadas en los criterios de la ciencia. Y esta, la COP25, va a ser una COP donde, yo diría, por primera vez la ciencia empieza a estar en el centro. Y la ciencia lo que nos está diciendo es que tenemos que apuntar a que la temperatura, respecto de cómo era la temperatura promedio del planeta antes de que empezáramos en la era industrial a quemar combustibles fósiles, no aumente más de 1,5 grados. Ya hemos superado 1 grado. Tenemos que llegar a que a fin de siglo la temperatura no haya aumentado más de 1,5 grados. Eso implica cambios realmente radicales en la forma como habitamos. Y esto le estoy diciendo, esto es la ciencia. Por favor, posiciónense el día que fueron al doctor y el doctor les dijo, estáis enfermo. Tú puedes negarlo, puedes decir, no quiero estar enfermo. Obvio, es absolutamente natural. Puedes decidir tomar una segunda opinión. Vas a un segundo médico y te dice, sí, estás enfermo. Pero aquí estamos hablando de lo que dicen cientos de miles de científicos agrupados en el panel intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas. Estamos enfermos y necesitamos curarnos de forma urgente. Prometo que estoy apretando el botón. No sé si tengo que pedir que me ayuden. Está acá. Voy a tener que improvisar. Ahí vamos. Ahora, claro, van a empezar por todos lados. Las COP se iniciaron el año 92. Nos empezaron el año 92. El año 92, recién los seres humanos fuimos capaces de creernos ese diagnóstico. Nos tomó por lo menos 2 décadas decir, sí, señores doctores, es cierto, estamos enfermos, y no solo eso, sino que además esta enfermedad, esta patología que estamos sufriendo, está directamente relacionado al modelo de desarrollo, al modelo de progreso lineal, donde entre otras cosas hemos estado extrayendo combustibles fósiles y descargando carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, creyendo que eso lo podíamos hacer de manera infinita, y resulta que eso tiene un límite, como tendría un límite una serie de comportamientos individuales, donde el doctor nos dice, pare ese comportamiento, si no usted se va a morir. Empiecen a hacer esa misma analogía porque es muy buena para entender el problema que estamos enfrentando y también la necesidad muchas veces de querer negarlo, de decir, no quiero tener que enfrentar lo que implica modificar mis hábitos, implica modificar nuestro sentido de éxito, nuestro sentido de desarrollo, si es que quiero lograr resolver este problema. Poco tiempo después, en el año 97, nos pusimos de acuerdo en que los gases de efecto invernadero era el problema, se lanzó el protocolo de Kioto, no todos los países lo firmaron, fue un problema adicional porque nos dimos cuenta de la importancia que era que efectivamente todos los países estuvieron de acuerdo. En las COP, en las conferencias de las partes, los acuerdos se deben lograr por consenso. Y recién en 2015, hace 4 años atrás, el mundo se puso de acuerdo en un plan de acción.
Ese acuerdo, que es el Acuerdo de París, que muchos de ustedes han oído hablar de él, es fundamental. Es una joya preciosa que tenemos que cuidar, que evidentemente siempre está en riesgo, y está en riesgo muchas veces por el mal uso del lenguaje, está en riesgo cuando ponemos en duda la ciencia, está en riesgo cuando priorizamos otros temas y no nos damos cuenta que cualquier actividad que queramos desarrollar necesita un ambiente estable. Sin ese ambiente estable, olvídense de las demás causas. Ese Acuerdo de París apunta a ciertos objetivos y de alguna manera compromete a las partes, compromete a los países con acciones que empiezan a desarrollarse a partir del 2020. La COP25 viene por lo tanto a ser la COP donde el mundo, en primer lugar, acepta el nuevo informe de los expertos lanzado en octubre del 2018. El año pasado, los informes de los expertos nos dijeron tenemos que apuntar a los 1,5 grados. Y en segundo lugar, es la última COP que tenemos antes de poner a toda nuestra fuerza al servicio de la implementación, de la acción. Se acaba la era de la conversación y de la negociación. Eso es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque la acción climática no ocurre en una asamblea de las Naciones Unidas mientras hay una serie de negociadores conversando. No ocurre a nivel de la Cancillería. La acción climática ocurre aquí, ocurre con ustedes, ocurre en la Araucanía. Ocurre cuando entendemos que necesitamos un entorno donde emitamos menos gases de efecto invernadero que los que estamos siendo capaces de capturar. Donde somos capaces de cambiar nuestras formas de producir y habitar. Donde somos capaces de entender el valor que tiene la agricultura y el sector forestal, donde somos capaces de cuidar y replantar cada uno de los arbolitos que tenemos en la zona, donde una zona más verde, más próspera, más pacífica, ayuda efectivamente a resolver un problema de manera global. Los grandes números que tenemos que tener en mente es 2020, el año donde empieza la implementación y donde todos los países del mundo tienen que incrementar su ambición. El segundo, el 2030, cuando tenemos que obligatoriamente reducir el 45% de nuestras emisiones, todos. No solo es un reglamento que lance el gobierno. El 2050, el año donde el planeta tiene que ser carbono neutral. Si no logramos eso, no vamos a lograr que a final del siglo, el cuarto número, lleguemos a los 1,5 grados. Estamos hablando de un santiamén en la historia de la humanidad. No es un tema que le podamos dejar a los niños representados en Greta Thunberg. El primer tema que me importa dejar aquí es esta niña diciéndonos, señores adultos, compórtense como responsables, como adultos. Actúen como si esto fuera así de urgente. Y la única pregunta que cabe es, ¿le creo o no le creo a la ciencia? ¿Que no le cree a la ciencia? Bueno, tómese una linda siesta mientras termino de conversar y disfrute el año respecto de las conversaciones climáticas. Los que le creamos a la ciencia, esos son nuestros números. Esa es la tendencia que lleva el mundo. El mundo está apuntando a casi 4 grados de incremento de temperatura a final del siglo. Eso es lo que marca el Acuerdo de París, llegar a 2 grados. Y eso es lo que dice el nuevo panel intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas, debemos llegar a 1,5 grados. Miren el ángulo de inclinación de la curva respecto de la tendencia. Si no nos comprometemos radicalmente a esto, estamos sonados. Este es un problema, vuelvo a la frase inicial, del cual no nos podemos hacer los huevones porque nos va a afectar a todos. Tenemos que estar todos involucrados en la solución. Y la solución pasa por mitigar, disminuir nuestras emisiones y implica capturar de forma radical. Ese es el gap que tenemos que resolver. Por lo tanto, hoy necesitamos acción climática contundente y Chile quiere ser un actor de liderazgo, a pesar de que uno diría Chile, esa pequeña franjita que ha logrado cosas maravillosas, que tiene todos los desafíos que hablaba Francisco y que hablaba María Elena, es un país que tiene capacidad de mostrar liderazgo para que otros países lo sigan. Cumplimos, como dije, con 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad, pero miren lo que está pasando adicionalmente en Chile, y este no es un mensaje político. Yo tengo un rol público, pero estoy mandatado por las Naciones Unidas también, y desde las Naciones Unidas yo miro Chile y digo, Chile tiene una presidencia de la COP entrante en la ministra Carolina Schmidt, que es un acto de liderazgo, particularmente cuando lo tomas en última instancia, después de que lo vota un país como Brasil. El ministro de Energía hoy en día preside el Carbon Pricing Coalition a nivel global. Y el ministro Larraín hoy en día preside la coalición de ministros de finanzas por el cambio climático. 3 ministerios en Chile presidiendo acciones concretas de movilización, no solo del tema medioambiental, sino que de sectores completos, industriales, económicos, que nos afectan a cada uno de nosotros, atendiendo el cambio climático. Ese nivel de liderazgo no había ocurrido en la historia.
Y por lo tanto Chile está haciendo un esfuerzo por mover la aguja de forma que nuestra economía avance hacia una economía baja en carbono. ¿Cómo lo estamos haciendo? Evidentemente con una serie de acciones que están ocurriendo, pero además estamos proponiendo ciertos temas concretos en la COP que tienen que ver con acción climática, que deje de ser solo un tema de negociaciones y discusiones, que estamos poniendo el tema de los bosques y la biodiversidad y por lo tanto los entornos donde se desarrollan esos bosques es fundamental, el tema de los océanos y la Antártida, el tema de la economía circular con un elemento central donde Chile tiene muchísimo que mostrar y el trabajo que ha hecho Corfo ha sido fundamental para eso, y el tema de electromovilidad. Yo personalmente como High Level Champion globalmente estoy proponiendo otros dos temas, las finanzas, y todo el trabajo que está haciendo el ministro Larraín es fundamental, y hoy en día estamos en un mundo donde las finanzas se están volviendo inteligentes, y lo digo con todo el sentido que eso tiene. Las finanzas muchas veces han sido tontas, han financiado elementos que nos hacen daño. Hoy en día las finanzas y el dinero se están poniendo inteligentes. Chile acaba de lanzar 2 bonos soberanos verdes, el primer país de América, ni siquiera de América Latina, de América, en lanzar un bono soberano verde, el primero con una tasa de 3,53, el segundo con una tasa de 0,8. Tasas imposibles de imaginar en el momento en que se diseñaron esos bonos. Y eso está pasando también en el sector privado, empresas que están financiando sus actividades con el respaldo de estar utilizando criterios Environment, Social and Governance, ESG. Empresas que están comprometidas con la evaluación de impacto B o se están certificando como empresa B, están obteniendo desde la banca un mayor nivel de credibilidad porque a través de hacer las cosas bien, a través de medir nuestro impacto social y medioambiental, a partir de operar bajo el triple resultado que decía Marialina, somos capaces de generar mayor confianza y disminuir los riesgos. Y la cadena de alimentos. Con toda la virtud, Chile potencia alimentaria. Chile potencia alimentaria puede ser también un Chile potencia alimentaria que ofrezca servicios alimentarios, una cadena de valor alimentaria que sea ejemplar para el mundo en materia de acción climática. Necesitamos llegar a ser carbono neutral al 2030. Esa sería la ambición. Sabemos que la última etapa que tenemos que lograr es el 2050. Yo, como High Level Champion, estoy invitando a todos aquellos que se quieran comprometer al 2030. ¿Quién es capaz de levantar la vara antes que el resto? Porque si todos nos comprometemos al 2050, lo más probable es que lo logremos el 2080. Yo estoy invitando a quienes quieren serlo el 2030 y les digo la cantidad de empresarios y empresarias, la cantidad de emprendedores, la cantidad de municipios que están diciendo, yo me pongo. Entiendo el problema, yo me pongo. Porque entiendo que para que logremos esa meta, el 2050, tenemos que existir los que seamos de avanzada, los que mostremos un camino nuevo, los que seamos los pioneros y los innovadores. Eso necesitamos hoy en día en Chile y para eso va a estar disponible la casa en diciembre durante la COP25. Necesitamos acciones basadas en la ciencia. El tema medioambiental dejó de ser un tema emocional, pasó a ser un tema científico donde hay que medirlo y por último donde hay que registrar y monitorear. Chile hoy en día tiene el 45% de su energía renovable, está avanzando a descarbonizar su matriz de forma extraordinaria. Se propuso ya erradicar las centrales de carbono al 2040. Chile hoy en día tiene 24% de su territorio protegido. Chile hoy en día tiene 14,6 millones de hectáreas de bosque nativo. Chile tiene una ley de responsabilidad extendida al proveedor. Chile hoy somos pioneros en implementar el Pacto por los Plásticos para regular ese tema. Chile hoy en día es el segundo país con mayor flota de buses eléctricos del mundo. Todas esas son acciones, más allá de los bonos soberanos, más allá de una serie de otras acciones, donde un país pequeño como el nuestro está efectivamente mostrando que las reglas del juego no solo cambiaron, no solo están cambiando, sino que ya cambiaron. Y por lo tanto, lo que ella representa es ese poder de decir, no solo nos debiera dar vergüenza a los adultos que tengan que venir los niños a enrostrarnos que no estamos siendo responsables, sino que estamos en un momento en la historia donde un país pequeño, con emisiones absolutas pequeñas, es capaz de mostrar lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, y de esa forma mostrarle el camino a, ojalá, otros cientos de países que de alguna u otra forma han estado esperando que los grandes países del norte sean los que tomen el liderazgo. Llegó el momento donde nosotros tenemos la oportunidad de tomar el liderazgo y mostrar la mejor cara de Chile, y la Araucanía no puede quedarse fuera. Las 570.000 hectáreas de bosques que se perdieron en el 2017, evidentemente no todas ellas en la Araucanía, son un suicidio climático. Nosotros necesitamos una Araucanía, necesitamos un territorio que sea saludable y con capacidad de captura de ese carbono. Y sabemos, por supuesto, que un grupo de cualquier tipo es tan fuerte como el más frágil de sus individuos.
Y si la Araucanía es nuestro individuo más frágil, entonces tenemos que hacer un esfuerzo especial para que la Araucanía en este ámbito sea efectivamente una carta que también mostremos al mundo. Muchas gracias.